Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo en Avanzando hacia una mentalidad cero daño, el podcast de Sodexo. Hoy nos acompaña Alfredo do Nascimento, lo voy a presentar, que es director de proyectos estratégicos en Sodexo. Bienvenido, Alfredo. Gracias, Mónica. Alfredo es un profesional orientado hacia los resultados con una fuerte visión en procesos y negocios, con habilidades analíticas y de negociación. Trabaja con personas para construir, desarrollar e involucrar equipos para lograr los objetivos organizacionales. Algunas de sus últimas certificaciones son certificación en PNL, coach ontológico, liderazgo en innovación y transformación digital. Alfredo, nos gustaría si nos pudieses contar un poco más de tu trayectoria en Sodexo, algún aspecto que quisieras destacar. Caramba, hay que echar como que un poco atrás en el tiempo. Tengo 23 años en Sodexo. He tenido la fortuna de trabajar en los dos negocios que tiene Sodexo, en el negocio de beneficios e incentivos y en el negocio de on-site. Soy venezolano y desde hace 12 años ya resido en Chile. Y he tenido una carrera en la organización pasando por diferentes áreas, desde finanzas, operaciones, marketing, proyectos, innovación. Entonces tengo una carrera como que amplia a lo largo de estos años. Bien, y si pudiéramos conocer algo más personal de Alfredo. Algo más personal de Alfredo. Me encanta viajar y conocer nuevas culturas. Creo que es una cosa que me apasiona. Creo que le permite a uno la posibilidad de ampliar la mirada que uno tiene sobre las cosas, sobre el mundo y ver otra perspectiva. Entonces creo que, ligándolo un poco con el tema que vamos a ver, uno de mis mayores, tal vez, por qué hago lo que hago y me apasiona lo que hago, es como para tener la posibilidad también de conocer otras cosas, cultura, junto con mi familia. Muy entretenido. Bueno, el tema del podcast de hoy es gestionando mis compromisos, así que vamos a entrar con la primera pregunta. Cuando pensamos en gestionar nuestros compromisos, lo primero que se nos viene a la mente a veces es un plan de acción a tener, ¿cierto? Propósitos de cambio. Sin embargo, para avanzar hacia la mentalidad cero daño, tenemos que comenzar un paso antes. ¿Nos podrías explicar esta idea de cómo los líderes de Sodexo deben ir desarrollando esa conciencia sobre si tienen comportamientos bajo la línea o sobre la línea? Mira, para este tema del compromiso cero daño, y yo voy a ampliar tal vez un poquito más la mirada, no solo el cero daño, sino cualquier cosa que uno haga o en la vida profesional o personal. Lo primero es que yo creo que uno no está solo en el mundo. Todo pasa y depende a través de las personas. Yo creo que el centro de todo son las personas, y con las personas uno puede luego construir cosas. O sea, yo creo que el plan de acción tal vez es como la última etapa de cualquier proceso, y todos los procesos dependen y pasan a través de las personas. Entonces, esto de estar sobre la línea tiene que ver mucho cómo son las personas, cómo las personas afrontan cualquier situación en el día a día. Si son unas personas que buscan sus recursos, si los tienen afuera o dentro de sí, si responsabilizan al otro o toman la responsabilidad para sí. Entonces también tiene que ver mucho con las actitudes de las personas, cómo logramos ir construyendo alrededor de las personas actitudes que vayan sumando en el post del objetivo final que quiere llegar en relación con el cero daño, ¿no? Es como una forma mucho más amplia. Si entramos un poquito tal vez en detalle, cómo las personas buscan dentro de sí cuáles son los recursos que tienen, cómo se comprometen con las cosas en el día a día y en las acciones del día a día, porque las pequeñas acciones se van sumando para poder lograr las actividades, y las actividades, si uno las logra los objetivos, y eso es tal vez lo que uno puede llevar y poner en un plan de acción. Cuáles pueden ser las fechas, los compromisos, pero dependen de las personas, a través de las personas, y si la persona toma para sí la responsabilidad, y como esa responsabilidad, si lo vemos dentro de nuestra organización, que son equipos en nuestras operaciones, cómo la persona toma la responsabilidad de las acciones que hace, de cuidar también a su compañero de trabajo, de seguir los procesos, si ve algún proceso que puede tener un espacio de mejora, cómo lo pone a disposición de la organización, y esas son personas con esas actitudes que están sobre la línea. Cuando las personas están debajo de la línea, para nosotros tienen que ver con estas personas
que si las cosas no se hacen bien o tienen espacios de mejora, no les importa o no lo toman en consideración, solo piensan en ellos y no piensan en el colectivo. Y al final, como organización, queremos más personas que estén sobre la línea en las acciones, más que bajo la línea, entendiendo que no todo el día o en cada etapa vamos a estar sobre la línea en cada una de las actividades, pero lo importante es que la suma sea mucho más que a veces que los momentos de tiempo que una persona puede estar bajo la línea. Entonces, Alfredo, después de esta explicación, antes de comprometernos con algo, tenemos que partir reflexionando sobre el estado en el que estoy como líder. ¿Nos puedes dar algún ejemplo de estar sobre la línea y bajo la línea? Sí. Mira, yo creo que ejemplos a lo largo de la trayectoria, tanto profesional como personal, uno puede ver muchos ejemplos. Y tal vez voy a poner un ejemplo tal vez más hacia el plano, no tal vez laboral, sino más el plano personal. Yo creo que todas las personas, en algún momento, una actividad rutinaria para la mayoría de nosotros puede ser el manejar. Y cuando uno está en sus primeros días, meses de manejo, tal vez uno está mucho más consciente del entorno. Entonces uno sí se monta en su carro, revisa los retrovisores, que si la altura del asiento, y con el paso del tiempo uno va tomando más confianza. Y cuando uno toma más confianza también es más posible o existe mayor posibilidad de que ahí sucedan los accidentes. Porque cuando uno está en las primeras etapas de algo, uno está con mayor conciencia de lo que está haciendo. Y después en el tiempo pasa a ser en esta etapa como de transparencia. Y para poner un ejemplo tal vez mucho más simple, todos nosotros nos cepillamos los dientes y hoy hacemos esa actividad en una forma rutinaria y no lo pensamos. Y estamos cepillando los dientes, hacemos algo y a veces cuando manejamos también dejamos de estar pendientes del entorno, podemos tomar el celular, cambiar la estación, voltearnos a hablar con el de al lado y perdemos exactamente la prioridad que es estar pendiente de la ruta o hacia donde uno va manejando. Y posiblemente a algunos les ha pasado que el carro lo tienen ajustado y si su esposa les pide el carro o el hijo les toma el carro, cuando se sientan en el asiento nuevamente no es igual, porque uno es más alto, más bajo, entonces estar súper pendiente de esas pequeñas cosas y de la actividad que uno está haciendo para tratar de tener la conciencia y no ejecutarla en automático. Yo creo que eso es lo más importante de todo este proceso del cero daños y del compromiso, es poder tomar conciencia cuando uno está haciendo una actividad, involucra riesgo, y cualquier actividad que hagamos en el día a día, desde cepillarnos los dientes, bañarnos, manejar, subir una escalera, bajar una escalera, involucra riesgo para las personas y cómo tenemos la conciencia alrededor de eso. Uh-huh. Entonces salir de este piloto automático en el que a veces operamos y pasar ya a una etapa consciente y de atención acá a los detalles. Consciente y atención a los detalles en cualquier actividad que hagamos en el día a día. Eso yo creo que es lo más importante. Alfredo, me gustaría citar una frase de Abraham Lincoln para que tú puedas comentarla. Dice así: el compromiso es lo que transforma una promesa en realidad. Bonita reflexión. A ver, a título personal yo estoy convencido de que el compromiso es la base de todo. Si las personas están dispuestas a comprometerse, creo que eso tiene mucho más impacto tal vez que el conocimiento que pueda tener la persona. Y no es que el conocimiento no sea importante. Tratando por un ejemplo en paralelo, si uno quiere construir una casa, no puede empezar poniendo el techo. Tiene que empezar construyendo unas buenas bases, y sobre todo en Chile, que es un país sísmico, tiene que tener unas buenas bases, unas buenas paredes, y después puedes pensar en el techo, las ventanas, el color de las paredes, etc. Entonces, para mí la base es el compromiso. Las personas pueden tener las mejores aptitudes. Hay atletas de alto desempeño que tienen unas condiciones formidables, pero no las llegan a explotar. Y no las llegan a explotar porque tal vez no se comprometen en alcanzar su máximo potencial. Entonces, para poner otro ejemplo tal vez un poco más simple, hay muchas personas que llegan el 31 de diciembre y hacen su compromiso o pseudo compromiso, porque hay personas que sí se comprometen y hay otras no, que si este año voy a hacer más ejercicio, este año voy a comer menos, o si voy a hacer la dieta, o si no sé qué. Eso es, al final de todo, yo creo que lo importante es cómo las personas se comprometen. Si se comprometen con cualquier actividad que hacen en el día a día, puede ser en el trabajo, puede ser en su casa, puede ser en su entorno familiar, en su entorno de amigos, de amistades,
es cómo se comprometen, es lo que hace la diferencia entre una persona que pueda tener una mentalidad sobre la línea o bajo la línea, en mi opinión. Es muy interesante cómo asumir ese compromiso. Sí. Es lo que nos invitas en esta reflexión. Y desde tu visión, ¿cómo sugieres realizar esta gestión del compromiso para que no se convierta solamente en ese propósito de año nuevo? Yo creo que no hay una fórmula exacta para cómo puedes lograr comprometerte con algo y tiene que ver mucho con la persona, tiene que ver con la persona, pero si estamos hablando dentro tal vez de una organización, para mí la base también es las líneas de liderazgo, cómo las líneas de liderazgo logran arropar a su equipo, usando la palabra arropar en el buen sentido, cómo logran transmitirle la visión de la empresa, la misión de la empresa, la importancia del rol que va a ser la persona, pero más allá de la parte teórica, tal vez esto de cuál es el rol, cuál es la visión, cuál es la misión, conectar con la persona es cuál es el porqué de la persona, porque cuáles son las cosas que son importantes para la persona, para pasar a un lado tal vez mucho más emocional y cercano, más que un lado de rol de liderazgo o jefatura subordinado. Entonces, ¿cómo conectamos con las personas? ¿Cómo estamos cerca de ellas? ¿Cómo entendemos cuáles son sus reales preocupaciones? ¿Qué cosas le pueden afectar en un día a día? Porque todos tenemos dos vidas si lo logramos picar en blanco y negro. Tenemos un espacio profesional, tenemos un espacio personal y hay veces que también tenemos problemas personales. Se nos puede enfermar un hijo, podemos tener un tema con alguno de nuestros padres de salud y eso también afecta a nuestro trabajo y puede afectar también que estemos un poco más desconcentrados. Entonces, ¿cómo vemos a nuestros colaboradores en una forma integral para poder conectar con ellos, estar cercanos, acompañarlos? Hay procesos de acompañamiento, coaching o mentoría, pero ¿cómo logramos conectar con lo importante que es para la persona? Claro, y eso se desprende que esa conexión emocional va a generar también, va a aumentar el compromiso de la persona. Yo creo que si uno es cercano a su equipo, hay un incremento del compromiso en forma directa, pero también entendiendo que no es solamente estar cercano, también tenemos que buscar armar equipos donde esos equipos los miembros del equipo tengan las características técnicas que también se requieren para la actividad. ¿Sí? No se puede pensar en armar un cohete que vamos a mandar a Marte si no tenemos ingenieros astrofísicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo armamos un equipo que sea multidisciplinario, donde tengan competencias que se complementen, pero más allá de eso, la base para mí, así como cuando construimos un edificio tiene que tener buenas bases, es que estar cerca de las personas y alinear a las personas en que todos veamos el mismo objetivo en común. ¿Cómo construimos ese objetivo común? Por ejemplo, este proceso de llegar al cero daño de accidente, cómo lo construimos alrededor de que sí es posible, cómo vemos y mostramos estos indicadores de trazabilidad, de que vamos avanzando hacia lo que queremos y cómo vamos evolucionando poco a poco. Alfredo, para cerrar este capítulo del podcast, es costumbre que puedas dirigirte con un mensaje hacia los líderes de Sodexo para que pudieras entregar algunos aspectos sobre la gestión de los compromisos en la mentalidad cero daño. Okay. Yo creo que lo más importante para poder gestionar el compromiso y en este camino que tenemos hacia una cultura de cero daño es que no veamos esto como una lista de checklists. Tengo que hacer A, B, C, D, E, porque la realidad es que el entorno en el cual nos desempeñamos cambia día a día. Hoy podemos pensar que estamos haciendo una actividad segura y mañana estamos haciendo un pequeño movimiento de un mueble en cualquier cocina o en cualquier sitio donde operamos y ya el entorno nos cambió. Entonces, por eso a veces tener un checklist de las cosas no es lo mejor. Yo creo que lo importante es cómo incorporamos un mayor nivel de conciencia cuando estemos haciendo nuestras actividades en el día a día, como también tenemos algunos hábitos, y algunos hábitos puede ser revisar nuestro entorno. Nosotros tenemos los 3 chequeos de seguridad, como eso lo incorporamos tal vez como un hábito, para que al final, teniendo esta conciencia, no actuemos en
en nuestras actividades del día a día en transparencia. En transparencia puede ser como cuando les puse este ejemplo antes, cuando nos cepillamos los dientes. Hoy en día todos nos cepillamos los dientes y no estamos conscientes que si el cepillo va hacia arriba o hacia abajo, lo hacemos en forma automática. Entonces, el cerebro o el ser humano busca automatizar las cosas, eso es parte de la naturaleza humana, y como cuando estamos haciendo las actividades no las automatizamos, sino que estamos conscientes y en el presente de lo que estamos haciendo, más allá de un checklist de actividades. Yo creo que ese sería mi mayor aporte pensando en este camino hacia el cero daño, cómo tomamos conciencia real de las actividades que estamos haciendo y con esa conciencia de compromiso estamos sobre la línea y también actuamos en consecuencia con el compromiso que tenemos como organización. Eso. Muy bien, Alfredo Do Nascimento en Avanzando hacia una mentalidad cero daño, el podcast de Sodexo. Muchas gracias, Alfredo. Mucho gusto tenerte en este capítulo. Gracias a ti. Muchas gracias.